El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, desarrollo económico, responsabilidad social empresarial, democracia. Nicaragua Empresaria. Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a su programa semanal del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Nicaragua Empresaria. El gobierno de Nicaragua presentó al COSEP su propuesta para darle sostenibilidad financiera al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS. Al encuentro asistieron las 21 juntas directivas de las cámaras del COSEP. La presentación gubernamental estuvo a cargo del asesor para asuntos económicos Bayardo Arce, el ministro de Hacienda Iván Acosta, el director del INSS Roberto López. De esta presentación tendremos un programa especial. Veamos a continuación. El acuerdo que tenemos con la directiva del COSEP es que este tema de importancia y trascendencia nacional lo abordemos con la misma lógica, la misma dinámica con que hemos abordado otros temas de trascendencia nacional como la concertación tributaria o el plan de renovación y transformación de la caficultura. ¿Qué implica esto? Que nosotros vamos a estructurar un equipo técnico del gobierno que va a estar presidido por el doctor Roberto López, presidente del INSS, donde va a estar el director financiero del INSS, el director de deuda pública de Hacienda, que trabajaría con un equipo técnico que el COSEP designe y que sería el vocero, por así decir, de todos los aportes, propuestas, contrapropuestas que ustedes vayan sintetizando en su proceso de análisis. Y si esos equipos técnicos no alcanzaran en algunos puntos acuerdos, elevamos esto a una instancia política de la presidencia. Rara vez lo hemos hecho. Prácticamente logramos en el nivel técnico los acuerdos pertinentes. En este momento nosotros les vamos a hacer una exposición en 3 partes. Esta mía, que es apenas introductoria, queremos que el compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda, les dé un briefing del entorno y las perspectivas económicas en las cuales tenemos que analizar la problemática de la seguridad social, y la exposición de más fondo, de más contenido, obviamente la va a hacer Roberto sobre el tema de la seguridad social. Nosotros queremos recalcar algo que estamos seguros que ustedes lo saben. El problema de la seguridad social, en primer lugar, nosotros tenemos claro que no es un problema de Nicaragua. Es un problema universal que tiene que ver con el hecho de que la seguridad social nació en una época en que en la expectativa de vida de la humanidad y el desarrollo científico llevaron a hacer unos cálculos actuariales de cuánto tiempo había que cotizar, etcétera, para que las siguientes generaciones pudieran gozar de seguridad social a la hora del retiro. Todo eso se ha visto explotado a nivel internacional de una u otra manera. En el caso nuestro, hemos experimentado
esa situación con el agravante de que ciertamente el Seguro Social ha sido visto en los gobiernos anteriores desde 1957 como una entidad que, teniendo dinero, en determinado momento podía servirle como de emergencia al gobierno central para enfrentar retos económicos. Nosotros mismos aquí, al arranque del año, cuando tuvimos la epidemia del H1N1 y teníamos problemas de caja, le hicimos un préstamo al INS de $500,000, no como saca la prensa de $20 millones, sino $500,000 para poder cubrir una importación que hicimos de emergencia de medicamentos. Y tenemos una deuda que este año o el año pasado, pero ya más con más fuerza a partir de este año comenzamos a corregir, que es el de instituciones del gobierno que han cometido la falla de contar en su presupuesto con los fondos para el pago patronal, pero, y además son recaudadores de la cuota de los trabajadores, pero los ocupan para otros fines, y no van al día con el seguro. De tal manera que desde el año pasado comenzamos, pero lo profundizamos de facultar a Hacienda para que todas esas platas de la seguridad social ni siquiera se le entreguen a las instituciones, sino que Hacienda, que es el que lo presupuesta, las deduzca y las traslade al INS, para ir evitando que se nos cree una brecha con el asunto de la deuda. Lo cierto es que a nivel general, los detalles los va a dar Roberto, hemos identificado nosotros que el Estado nicaragüense, representado por el gobierno, acumula una deuda entre 580 y 600 millones de dólares con el INS. Y es una decisión ya adoptada por el presidente, que se le dio a conocer a los empresarios con los que se reunió el 4 de septiembre, que el gobierno va a honrar y formalizar esa deuda y que vamos a comenzar a pagarla a partir del año 2014, de tal manera que eso oxigene las finanzas del INS. Pero ese es uno de los aspectos nada más. Y nosotros estamos claros de que si no atendemos la problemática del INS, no es un problema del gobierno, va a ser un problema de todos nosotros. Y por lo tanto, tenemos la concepción y la convicción de que a través de esta dinámica de diálogo, de búsqueda de consenso con el sector empresarial y el sector trabajador, vamos a encontrar una media común en el que todos de una u otra manera aportemos a darle estabilidad y sostenibilidad a la seguridad social por un tiempo razonable. Digo esto porque las expectativas con las que trabajamos tratan de estar aterrizadas a la realidad que vivimos ahora, pero pudieran ser mucho mejores si todos nos comprometemos en cambiar la realidad que tenemos ahora. Porque el problema estructural de fondo pudiéramos ubicarlo en dos niveles. Uno, que es que la cantidad de trabajadores asegurados es muy poca. El trabajo formal al que llega la seguridad social es muy poco. Y a eso agreguemos que los salarios de nuestra economía todavía son muy bajos. De tal manera que la contribución que proviene de ahí a la seguridad social se vuelve endeble. Y ahí tenemos un reto que tenemos que enfrentarlo juntos.
Al cerrar el año 2012, nosotros recibimos cotizaciones de 980.251 trabajadores. Esos cotizaron durante el año 2012. Sin embargo, cotizantes de 50 a 52 semanas, prácticamente el año, solo fueron 358.466 trabajadores. Y si nos bajamos un poco, de 40 a 49 semanas, le pudiéramos sumar 78.500 trabajadores más. En otras palabras, de los 980.000 cotizantes, más de la mitad no cotiza, ¿ven?, ni 40 semanas al año. ¿Qué indica eso? Que tenemos un trabajador muy inestable, un trabajador que por distintas razones no lo logramos anclar en el empleo, anclar en la empresa y mantenerlo estable en la empresa, cotizando. Y ese no es un problema del gobierno, ese es un problema de todos nosotros. Fíjense que hay trabajadores que en el año 2012 cotizaron de 1 a 10 semanas nada más 227.468 trabajadores. De 11 a 20 semanas cotizaron 133.900 trabajadores. Ahí ustedes pueden sumar más de 350.000 trabajadores que no llegaron a cotizar ni 20 semanas en el año. Ahora, eso lo tenemos desglosado. Hay sectores muy dinámicos, que ahorita, recuerdo que José Adán ponderaba esto en la Feria de la Construcción, el papel que está jugando la construcción. ¿Ve? Nosotros en construcción, en todo el año, hubo 50.314 cotizantes. Pero, de ellos, solo 5.710 cotizaron de 50 a 52 semanas. 2.716 cotizaron de 40 a 49 semanas. Hubo 24.229 que cotizaron de 1 a 10 semanas. La mitad. ¿Ven? Y 9.303 que cotizaron de 11 a 20 semanas. ¿Ven? Entonces, la construcción tiene una dinámica y altibajo. Pero en el estudio actuarial va toda esta información. Ustedes van a poder ver ahí lo que la dinámica del empleo y por lo tanto de la seguridad social de sectores como lo agrupamos en agricultura, caza, ganadería y silvicultura. Ahí hay 114.000 cotizantes, voy a hablar de los grandes. La industria manufacturera hay 253.000. El comercio al por mayor y al por menor, 110.000. La administración pública y defensa, 167.000, que son los rubros que sobrepasan los 100.000 de los 980.000 que cotizaron. Pero si todos comenzamos a tener una visión más de nación, pues obviamente este tipo de resultados van a ir cambiando. Por eso es que nosotros, una de las primeras cosas que nos planteamos fue que no tenía lógica en un país como el nuestro, ¿ven?, estar hablando de subir las semanas de cotización. Los técnicos con cifras
buscando respuestas, una de las primeras cosas que nos sugirieron en el primer estudio fue: hay que subirlas a 1.500. Pero si tenemos 980 que cotizan y apenas la tercera parte cotiza el año, y la duplicamos, ¿cuántos van a llegar a cotizar todo el año? No tiene sentido. El mismo problema de la edad, porque esto también está estratificado por edad, de cuánto cotizamos. Pero además nosotros estamos viviendo la etapa del bono demográfico. Ahí los periódicos dicen que nos estamos volviendo una sociedad vieja. ¿Ven? Porque efectivamente ahora pues las parejas son más responsables, aún las del campo. ¿Ven? Y tenemos un gran hueco de jóvenes que, si tuviéramos capacidad de emplearlos, significarían otro elemento extraordinario del salto económico. Pero no creamos los suficientes empleos para absorberlos. Y si entonces subimos además la jubilación a 65 años, 5 años menos para que ingresen al mercado laboral. Entonces tampoco tiene sentido estar subiendo en este país la jubilación a los 65 años, que son de las primeras respuestas que dimos cuando se comenzó a generar este debate. ¿Ven? Pero efectivamente el meollo de esto está en el crecimiento económico, que nos permita generar más empleo formal y que nos permita que el empleo formal sea mejor pagado para que la cotización a la seguridad social sea mayor. Esa película la tenemos clara y queremos con ustedes trabajar en esa dirección, pero también queremos trabajar con realismo, lo que nos dan las cifras ahorita. Comenzamos a analizar cosas y a sondear al sector trabajador también, para tomar medidas que vendrían a ser tal vez no un aporte de que yo me saco ahorita 1% más de cotización o 2% más, pero tampoco pido que me den tanto más. Quiero por eso concluir con unos ejemplos que se hicieron, ¿ven?, de un trabajador que cotiza 750 semanas con un salario de 3.000 córdobas mensual. Incluyendo la contribución patronal, que junto con la del empleador representa 11%, en 750 semanas, el aporte a la seguridad social de un salario de 3.400 córdobas es 374 córdobas mensuales. En las 750 semanas, el trabajador habrá aportado con la cuota patronal 64.702 córdobas. Eso es lo que entrega 750 semanas. Al jubilarlo a los 60 años, con la lógica actual de que hay que darle como pensión el salario mínimo, y el salario mínimo está arriba de 3.400, o sea, hay que darle 3.400. Si le damos pensión 10 años, le vamos a estar dando 442.000 córdobas en los 10 años. Fíjense bien, entre patrones y trabajadores entregó 64.000 en sus 750 semanas. Pero se jubila a los 60 y le mantenemos la pensión 10 años, vive nada más el joven. A los 70 es joven uno, ay, man. Entonces, 440.000 le damos en 10 años. Si vive 75, le damos 663.000. Y si vive 80, ya no quisimos seguir subiendo más.
le damos 20 años de pensiones, le habremos dado 884.000 en pensión. Nos fuimos a otro escalón un poco más alto. ¿Ven? El que gana 37.500 Córdoba mensuales. ¿Ven? Ahí la cuota que da, el 11% son, incluyendo lo patronal, 4.125 Córdobas mensual. En 750 semanas habrá entregado 713.625 Córdobas para recibir su pensión. Con la modalidad actual, la pensión a la que tiene derecho es de 21.142 Córdobas mensual. Entonces, ese profesional que ganaba 37.500 se va a los 60 y le mantenemos la pensión 10 años, en 10 años le entregamos 2.748.460 Córdobas. Si el joven vive 15 años más, es decir, llega a los 75, le entregamos 4.122.690 Córdobas. Y si vive 20 años después de jubilado, entonces le entregamos 5.496.920 Córdobas. Estas son las realidades de la seguridad social. Entonces, por eso nosotros acogimos el planteamiento, digamos, global que hizo el COSEP y los empresarios al presidente Ortega de que teníamos que hacer un esfuerzo tripartito. Y por eso el gobierno lo primero que puso sobre la mesa, hombre, voy a formalizar esa deuda, pues. Yo me voy a poner a discutir ahorita que solo le debo $500,000 que le presté al INS y lo que los ministerios no han pagado y que les estoy apretando a todos. ¿Ves? Si no, la verdad es que hay una deuda que el Estado es uno, aunque hayamos desfilado una cantidad de gobiernos de distintos signos. Y fue el primer aporte, y después vimos, y hey, ¿cómo hacemos con este tipo de pensiones, con este tipo de cálculos? Aguanta esta economía que cada vez que hay salario mínimo hay que subir la pensión al salario mínimo, o hay que utilizar otros criterios, que ya entonces el trabajador no va a estar recibiendo esto. Hicimos cálculos, sondeamos, etcétera, 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 hasta llegar a la propuesta que se les va a presentar. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.